En julio de 2016, un joven alemán de 17 años se encontraba de vacaciones en Malta. Todo parecía estar bien hasta que el adolescente desapareció. 8 días después, su cuerpo fue hallado junto al pie de un acantilado. Lo que parecía un trágico accidente se convertiría en un rompecabezas lleno de inconsistencias, negligencias y respuestas imposibles. ¿Qué ocurrió realmente en esa isla del Mediterráneo? Prepárate para uno de los casos más enigmáticos y perturbadores que se hayan conocido en Europa. Hoy en Casos Inconclusos exploramos la trágica historia de Mike Mansholt. Casos inconclusos. Mike Mansholt tenía 17 años y vivía en Oldenburg, una ciudad al noroeste de Alemania, cerca de Bremen. Era un chico de complexión atlética, tranquilo, brillante en los estudios y apasionado por la aviación. Tanto que en ese momento hacía prácticas en Airbus, una de las empresas aeronáuticas más importantes de Europa. Pero si algo marcó su infancia, fue su relación con su padre. Desde pequeño, Mike y su familia habían vivido auténticas aventuras. En 2004, cuando Mike tenía apenas 5 años, sus padres se embarcaron junto a sus 3 hijos en un velero y durante 2 años recorrieron el mundo, desde el Mar del Norte hasta el Adriático, luego por las Islas Canarias y el Caribe. Más adelante, Mike repetiría una nueva aventura con su padre viajando al norte de Canadá, donde juntos buscaron oro en el río Yukon. Para Bernd Mansholt, su hijo era un reflejo de sí mismo, curioso, valiente, amante de los viajes, pero también prudente. Mike no era alguien que buscara el peligro. Sin embargo, no todo había sido estabilidad. Sus padres se divorciaron cuando él aún era joven, y aunque su padre volvió a casarse, la relación entre ambos nunca se debilitó. De hecho, tenían planes especiales. En agosto de 2016, padre e hijo viajarían a Islandia para correr juntos el primer maratón de Mike. Iba a ser el modo perfecto de celebrar su 18º cumpleaños. Pero unas semanas antes, en julio, Mike se preparaba para otro tipo de viaje, uno más personal. Por primera vez, iba a salir de vacaciones sin sus padres. Iba a encontrarse con su novia, que estaba en Malta haciendo un curso de idiomas. Malta, esa pequeña isla en el corazón del Mediterráneo, al sur de Sicilia y a pocos kilómetros de la costa africana. Un país con una rica historia de caballeros y fortalezas medievales, pero también con una cara moderna, cosmopolita, atractiva para jóvenes turistas, con playas, bares y una vida nocturna vibrante. Mike llegó a Malta y se instaló en La Valeta, la capital, donde pasó unos días con su novia. Los dos jóvenes tuvieron una estancia agradable, pero entonces, el domingo 17 de julio, llegó el momento de regresar a Alemania. Ella tenía que volver, pero Mike decidió quedarse unos días más. Quería explorar la isla por su cuenta y planeó su regreso para el 22 de julio. Se alojó en un hotel en Sliema, una zona costera muy turística, cercana a La Valeta. Un antiguo pueblo pesquero transformado en zona residencial con tiendas, restaurantes y cafés. Parecía un lugar perfecto para relajarse, desconectar y seguir sumando recuerdos antes de volver a casa. Nadie imaginaba que ese viaje, que había comenzado como una escapada romántica, se convertiría en una pesadilla para su familia, y en uno de los casos más extraños que se han registrado en territorio europeo.
El 17 de julio, Mike Mansholt despidió a su novia y reservó una habitación en el Hotel Astra, un modesto establecimiento de 2 estrellas frente a la costa de Sliema. Hasta ahora, Mike estaba disfrutando de cada instante de su estancia en Malta, pero todo cambiaría el 18 de julio. Lo que parecía ser otro día más de aventura se transformaría en el inicio de un misterio tan inquietante como incomprensible. Esa mañana, las cámaras de vigilancia del hotel grabaron a Mike saliendo a las 9:55. Llevaba su mochila con algunos objetos de valor en su interior y su teléfono móvil en la mano. Aprovechando el buen tiempo, Mike fue a alquilar una bicicleta de montaña para ir a visitar las catacumbas de San Pablo y Santa Ágata, un lugar histórico que había servido de enterramiento en la época romana. A las 10:11 envió un mensaje por WhatsApp a su familia explicándoles el plan de la jornada. Estas catacumbas se encontraban en la ciudad de Rabat, a unos 12 kilómetros de Sliema. Pero lo que su familia no sabía es que ese sería el último contacto que tendrían con Mike. Después de enviar el mensaje, el joven salió con la bicicleta alquilada rumbo a Rabat, y es aquí donde el misterio comienza. El 19 de julio, Mike debía devolver la bici, pero no apareció. Tampoco llegó al hotel ni envió más mensajes a su familia. Sus padres al principio no se preocuparon demasiado, ya que Mike solía pasar varios días sin ponerse en contacto con ellos. Lo consideraban lo suficientemente maduro, acostumbrado a la aventura, y tenían confianza en él. Entonces, el 22 de julio llegó, y ese día, Mike Mansholt debía regresar a Alemania. Su madre y su hermana fueron a buscarlo al aeropuerto de Bremen, donde estaba previsto que aterrizara. Pero Mike no llegó. Su madre, al ver que su vuelo había sido cancelado, supuso que se encontraría atrapado en el aeropuerto de Frankfurt, donde debía hacer escala. Fue así que trató de ponerse en contacto con él, pero Mike no respondía a sus llamadas. Tras varios intentos, la preocupación comenzó a hacerse cada vez mayor. Finalmente, denunció la desaparición de su hijo en la madrugada del 23 de julio ante la policía de Oldenburg. Inmediatamente, la policía alemana declaró al joven desaparecido y, como es habitual en estos casos, se pusieron en contacto con la policía de Malta. Lo que descubrieron sorprendería a todos. En Malta ya estaban al corriente de la desaparición de Mike Mansholt. La gerente del hotel en el que se alojaba Mike, al ver que no regresó desde que salió aquella mañana del 18 de julio, denunció la desaparición del joven turista a la policía local. Sin embargo, esperó 4 días antes de hacerlo. La policía de Malta inició sus investigaciones. Descubrieron que Mike no devolvió la bici alquilada, tampoco abordó el avión que debía llevarlo de regreso a Alemania. La última pista que se tenía de él fueron las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel que lo filmaron saliendo de allí el 18 de julio. Después de eso, nadie lo había visto. A pesar de que las autoridades maltesas habían declarado su desaparición desde el día 22, nadie avisó de este hecho, ni a la policía alemana ni a la familia de Mike. La Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania inició una investigación en paralelo a la de la policía de Malta. Sin embargo, esta presentaba limitaciones a nivel de jurisdicción, ya que, al haberse producido la desaparición en territorio maltés, eran las autoridades locales las que debían hacerse cargo de la búsqueda. Bernd Mansholt, el padre de Mike, se encontraba en ese momento de vacaciones en Croacia. Al enterarse de la desaparición de su hijo, canceló sus vacaciones y tomó el primer vuelo disponible a Malta. Durante días, Bernd Mansholt colaboró con la policía de Malta en la búsqueda de su hijo. Se inspeccionaron varias islas del archipiélago, se distribuyeron carteles y verificaron las listas de pasajeros de todos los vuelos con destino a Alemania por si hubiera tomado otro avión. Pero el paradero de Mike seguía siendo un enigma. Hasta que, el 26 de julio, 8 días después de la desaparición de Mike, un hallazgo estremecedor hizo que el caso diera un giro inesperado. Sin embargo,
Lejos de resolver el misterio, aquel hallazgo no sería más que el inicio de una historia aún más perturbadora. El 26 de julio de 2016, la policía maltesa recibió un mensaje anónimo. Nadie supo nunca quién lo envió, ni por qué. Aquel aviso, escueto y sin firmar, sugería a las autoridades que debían buscar en los acantilados de Dingley. Aunque no había pruebas claras de que Mike hubiese ido allí, la zona está a solo 4 kilómetros de Rabat, donde planeaba visitar las catacumbas. Resultaba completamente plausible que tras su recorrido cultural decidiera continuar explorando por su cuenta. La policía acudió al lugar acompañada por equipos de rescate y por Bernd Mansholt, el padre de Mike. Los alrededores eran agrestes, polvorientos, con caminos irregulares y una vegetación que ocultaba buena parte del terreno. Se trataba de una zona de difícil acceso, incluso peligrosa. Los rescatistas desplegaron perros de búsqueda y peinaron minuciosamente el área mientras Bernd esperaba inquieto en la distancia. Poco después, algo apareció. A unos 20 metros de la carretera panorámica que bordea los acantilados, los equipos encontraron una bicicleta de montaña atrapada en un arbusto. No estaba cerca del borde principal de los acantilados, sino junto a una formación rocosa más pequeña, un escarpe vertical de unos 30 metros. A pesar de su menor tamaño, la zona era igualmente peligrosa. Este hallazgo reactivó la búsqueda. Los equipos se adentraron más en el terreno y finalmente, en un rincón oculto entre matorrales y bajo una cornisa rocosa, localizaron un cuerpo masculino. Todas las pistas parecían apuntar a que se trataba del cuerpo sin vida de Mike Mansholt. Estaba a unos 30 metros en desnivel desde donde se encontró la bicicleta. No era visible desde la carretera ni desde el sendero superior. El cuerpo estaba tendido entre arbustos secos, como oculto por la misma naturaleza. Cerca de él, en el suelo, se hallaban unas gafas de sol y un par de zapatillas deportivas Nike. El lugar se llenó rápidamente de vehículos de emergencia, bomberos, ambulancias, policías. La policía científica estaba presente. Varios técnicos, protegidos con trajes y mascarillas, colocaron el cuerpo en una bolsa mortuoria y lo subieron con esfuerzo a la camilla. El estado del cadáver obligaba a tomar precauciones. Después de más de una semana expuesto al calor extremo, la descomposición era severa. Y mientras todo esto ocurría, Bernd Mansholt, desde una distancia cercana, observaba impotente. Bernd tuvo que identificar el cuerpo de su hijo, pero este estaba irreconocible debido al avanzado estado de descomposición. Sin embargo, la bici, las gafas, la ropa, las zapatillas, todo aquello no dejaba lugar a dudas. Tras 8 días de búsqueda, el cuerpo de Mike Mansholt yacía finalmente ante ellos. La escena apuntaba a un accidente. Parecía que el joven habría caído de la bici y se habría precipitado por un barranco de 30 metros de altura. Pero aún quedaban más detalles por esclarecer. Uno de los técnicos médicos presentes en la escena le comentó al señor Mansholt que Mike presentaba una fractura en la espalda y el cuello, lo que habría provocado su fallecimiento de manera rápida. Esta declaración, aparentemente menor, se convertiría más adelante en un punto clave para entender la verdadera naturaleza de este caso. Pero por ahora, solo te pediremos que recuerdes este detalle: fractura en cuello y espalda. Mientras la policía finalizaba el levantamiento del cadáver, uno de los agentes recogió la bicicleta de montaña. El vehículo apenas presentaba daños. La única alteración visible era un ligero desvío en la tija del sillín y un neumático trasero pinchado. Nada que indicara una caída violenta desde una altura considerable. La hipótesis de la caída accidental parecía plausible a simple vista, pero algunos detalles no terminaron de convencer al Bernd. ¿Por qué Mike no llevaba puestas las zapatillas? Podía entenderse que, al caer, hubiera perdido un calzado, pero ambos resultaba extraño.
Conforme se revisaban los objetos personales encontrados, surgían más preguntas. La mochila de Mike, aquella que llevaba al salir del hotel, no estaba. Había desaparecido. Ni rastro del teléfono móvil, ni del dinero en efectivo, ni de las tarjetas bancarias. Tampoco de la cámara GoPro que Mike solía llevar consigo a todas partes. Bernd estaba convencido de que su hijo habría filmado parte de su ruta aquel día. Era un hábito suyo registrar sus recorridos, pero la cámara no estaba, y según los agentes, nadie la había visto. Bueno, casi nadie. Una policía que custodiaba la escena del hallazgo declaró ante testigos que había visto la GoPro y su funda junto al cuerpo. Pero días después se desdijo. Otro detalle inquietante que quedaría en el aire. Bernd volvió al Hotel Astra, donde su hijo había pasado sus últimas noches. Al llegar, descubrió que la habitación ya había sido vaciada. Le devolvieron algunas pertenencias, un equipo de buceo, ropa, pero no la cámara, la única que, tal vez, podría haber arrojado algo de luz sobre los últimos movimientos de Mike. Desde el primer momento, la policía de Malta privilegió el escenario del accidente, pero el escenario sobre el terreno no encajaba del todo con esta teoría. ¿Por qué el cuerpo apareció tan lejos de la bicicleta? ¿Por qué estaba oculto bajo una cornisa? ¿Cómo es posible que no llevase ni su mochila ni sus zapatos puestos? ¿Y por qué desaparecieron todos sus objetos de valor? Demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas contradicciones para aceptar, sin más, que fue un accidente. Y sin embargo, lo peor estaba por llegar, porque si la escena del hallazgo ya planteaba dudas, el informe de autopsia no haría más que acrecentarlas. El cuerpo de Mike Mansholt fue trasladado al hospital Mater Dei, el centro médico más grande de Malta. Allí se le practicaría la primera autopsia oficial. Según la teoría inicial de la policía, el joven habría rodado por debajo de un saliente rocoso, cayendo accidentalmente por una pequeña cornisa. Una versión poco precisa, difícil de sostener, pero las mayores inconsistencias aún estaban por llegar. Bernd Mansholt aguardaba con ansiedad los resultados forenses. Recordaba con nitidez lo que un técnico médico le había dicho en el lugar del hallazgo, que Mike tenía el cuello y la espalda fracturados. Un accidente mortal, pero al menos rápido. Sin embargo, cuando por fin se hizo público el informe, la sorpresa fue total. El cuerpo de Mike no presentaba ninguna fractura, ningún hueso roto, ni el cuello, ni la espalda, ni las extremidades, ni siquiera una fisura menor. El informe era claro: ni lesiones por caída, ni heridas por arma blanca, ni impactos de bala. Nada. El cuerpo estaba intacto, a pesar de haber sido supuestamente arrojado por un precipicio de 30 metros. Bernd no lo podía creer. ¿Cómo era posible que su hijo hubiera fallecido en una caída sin mostrar absolutamente ningún daño físico compatible? ¿Dónde estaba la coherencia? Volvió a contactar con la policía de Malta. Les pidió explicaciones, datos, algo que pudiera esclarecer la contradicción. Pero no obtuvo respuestas, solo evasivas. Y entonces surgió otro detalle extraño. Bernd preguntó por la GoPro de su hijo. Mike llevaba siempre consigo esa cámara. Era parte de su rutina de viaje. Durante la búsqueda, una agente había afirmado haberla visto junto al cuerpo, pero ahora lo que las autoridades maltesas entregaron fue algo completamente distinto. Una vieja cámara de fotos Canon de hacía más de 15 años. Ni siquiera era similar. Era un aparato obsoleto, sin relación alguna con el equipo que Mike solía usar. El desconcierto de Bernd crecía. Las respuestas eran cada vez más absurdas, las contradicciones más visibles y el ambiente más tenso. Cada nueva pregunta parecía molestar a las autoridades maltesas. Bernd empezó a percibirlo. Las miradas, los silencios, el lenguaje corporal. Era como si su presencia comenzara a estorbar. Los agentes incluso llegaron a insinuar que
ya que su hijo había aparecido, no tenía mucho sentido seguir allí. Bernd comprendió que no sería bienvenido por mucho más tiempo. Cuando volvió a insistir sobre el paradero de la mochila de Mike y de sus objetos personales, le dijeron que probablemente habían sido robados por turistas, ya que, según ellos, los malteses no roban a los muertos. Ese fue el punto de inflexión. Para Bernd ya no era solo dolor, era desconfianza. Algo no cuadraba. No podía aceptar que todo se explicara con accidentes, desapariciones casuales o errores administrativos. Nadie sabía dónde estaba el móvil de Mike. Nadie podía decir qué había pasado con sus pertenencias. Y la versión oficial de la autopsia no tenía sentido. 4 semanas después, la confirmación por ADN ratificó que el cuerpo hallado en los acantilados era, sin duda, el de Mike Mansholt. Pero eso no trajo paz. Bernd, obligado por compromisos laborales, tuvo que abandonar Malta y regresar a Alemania. Pero algo dentro de él se negaba a cerrar el capítulo, porque, por más que quisiera encontrar consuelo en las versiones oficiales, había demasiadas preguntas sin respuesta, y lo más inquietante es que lo peor aún estaba por llegar. El 17 de agosto de 2016, el cuerpo de Mike Mansholt fue finalmente repatriado a Alemania, encerrado en un ataúd de zinc, 3 días antes de su 18º cumpleaños. Estos ataúdes suelen utilizarse para el traslado de cadáveres desde el extranjero y también en casos de enfermedades contagiosas. Pero en este caso no había epidemias, solo preguntas. Demasiadas preguntas. La familia preparaba el funeral de Mike. Un agente funerario se encargaba de acondicionar el cuerpo, pero al abrir el ataúd, lo que encontró lo dejó sin palabras. El cuerpo no ha sido embalsamado. Nada. Ni un solo intento por preservar sus tejidos o frenar el proceso de descomposición. El embalsamamiento es un paso fundamental cuando se requiere una repatriación del cuerpo y también si hay investigaciones en curso. Pero Mike fue enviado tal cual, como si su muerte no mereciera explicación, como si el tiempo se hubiera convertido en un aliado del silencio. La descomposición era tal que el olor, indescriptible, impregnaba cada rincón del tanatorio. Pero eso no fue lo más desconcertante. El cuerpo parecía desinflado, como si hubiera colapsado sobre sí mismo. El peso, al ser medido, reveló algo aún más perturbador: 16 kilos. Faltaban al menos 40 kilos del cuerpo original de Mike. ¿Dónde estaban? ¿Qué había ocurrido durante su estancia en Malta? Ante estas incógnitas y a pesar del estado crítico del cadáver, las autoridades alemanas decidieron proceder con una segunda autopsia. Lo que vieron al abrir el cuerpo fue algo que nadie habría podido imaginar. Estaba vacío. Todos los órganos internos habían sido retirados. Solo quedaban unos pequeños fragmentos del riñón izquierdo y una parte del colon. Nada más. Ante el desconcierto, los forenses alemanes pidieron respuestas a Malta. La explicación oficial por parte del forense encargado de la primera autopsia no se hace esperar. Los órganos habrían sido devorados por animales carroñeros antes de que el cuerpo fuera encontrado. Pero hay un problema. Mike no tenía ni una sola herida compatible con ese tipo de ataque. Bernd Mansholt había visto el cuerpo en Malta. Estaba entero. No había mordeduras, ni desgarros, y tampoco ese aspecto colapsado que tenía ahora. La versión simplemente no encajaba. En cuanto al cerebro, el argumento fue más extraño aún. Se dijo que se disolvió por efecto del calor del sol. ¿En tan solo 8 días? ¿Sin dejar rastro? Esta explicación tampoco parecía tener sentido. La investigación en Alemania continuó, pero había un nuevo obstáculo. Los órganos faltantes y el avanzado estado de descomposición impedían conocer la causa del deceso. Las autoridades forenses alemanas pudieron descartar la hipótesis de la caída, ya que no se detectó ni una sola fractura ósea, ni lesión interna, ni contusión. Pero no pudieron ir más allá.
La clave para saber cómo falleció Mike ya no está, y no volverá. A esto se suma otra irregularidad. Las autoridades de Malta no enviaron el informe completo de la primera autopsia a sus colegas alemanes. ¿Estábamos ante un descuido, una negligencia o alguien quería ocultar algo? No lo sabemos. Las dudas se acumulaban. El padre de Mike, cada vez más incrédulo, observó cómo el acceso a la verdad se le escapaba entre los dedos. Pasó de querer confiar en una explicación lógica a enfrentarse a una serie de contradicciones imposibles de ignorar. Un cuerpo sin fracturas, una cámara que nunca apareció, y ahora un cuerpo reducido a 16 kilos, despojado de sus piezas más esenciales, devuelto sin preservación y sin respuestas. La justicia alemana concluyó que Mike no falleció por una caída, pero fue incapaz de decir cómo lo hizo, porque ahora, lamentablemente, ya es demasiado tarde para saberlo. Bernd Mansholt, enfrentado a un muro de silencio y contradicciones, terminó por abandonar la lucha. No porque no quisiera justicia, sino porque nadie parecía dispuesto a dársela. Pero si lo ocurrido con el cuerpo de Mike ya es difícil de comprender, lo que viene a continuación lo es aún más. ¿Cómo se explican tantas contradicciones, silencios y respuestas sin sentido? ¿Qué le pasó realmente a Mike Mansholt? Antes de continuar con el vídeo, si este caso te está dejando tan perplejo como a nosotros, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Cada semana traemos historias reales que te harán cuestionarlo todo. Y no te olvides de activar la campanita para no perderte lo que viene. Y ahora, sigamos desentrañando el misterio de Mike Mansholt. Desde su desaparición en julio de 2016, el caso de Mike Mansholt ha estado rodeado de incógnitas. Y como ocurre siempre que los hechos no encajan, las teorías han comenzado a multiplicarse. Algunas apuntan a un accidente encubierto. Se ha sugerido, por ejemplo, que Mike pudo haber sido víctima de un atropello o incluso de un accidente de caza disimulado como una caída en bicicleta. Pero ninguna de estas versiones parece sostenerse. El cuerpo de Mike no tenía fracturas, ni heridas visibles, ni rastro alguno de contusiones que indicaran semejantes traumas. Otras teorías van más lejos. Algunos se han atrevido a hablar de tráfico de órganos. El estado del cuerpo alimenta la sospecha. Pero esta hipótesis tiene puntos débiles. Malta no es un país conocido por este tipo de delitos, y elegir como víctima a un joven turista alemán de familia acomodada sería todo menos discreto. Más prudente es pensar que las negligencias en la investigación y la preparación del cuerpo podrían deberse a una simple incompetencia. El médico forense maltés cometió errores graves, pero más allá del error, mintió. Lo hizo a la familia, lo hizo a sus colegas alemanes. ¿Y para qué? ¿Para protegerse o para proteger a alguien más? La teoría del accidente ha sido la versión oficial, pero como ya vimos, es insostenible. El estado físico del cuerpo simplemente no encaja con una caída de 30 metros. Y el detalle más inquietante aparece precisamente ahí, entre lo que no se encontró, el hueso hioides. Este pequeño hueso en el cuello suele romperse en casos de estrangulamiento. En el cuerpo de Mike no estaba. ¿Pudo tratarse de un homicidio? ¿Pudo alguien agredirlo, robarle y luego manipular la escena? Mike estaba solo, en un país extranjero. Aún no tenía 18 años. Era deportista, sí, pero también vulnerable. Su mochila, su teléfono, su cartera, todo desapareció, lo que refuerza esta hipótesis. Tampoco podemos descartar que fuera víctima de alguna sustancia. Sin órganos, es imposible realizar una prueba toxicológica. No hay manera de saber si fue drogado o envenenado. Y eso, quizás, es lo más inquietante de todo. No saber nada. Muchos se preguntan si la falta de embalsamamiento fue realmente una negligencia o una forma sutil de asegurarse de que nunca se conozca la causa real de la defunción.
Y por supuesto está el contexto. Malta es considerado uno de los países más seguros de Europa, pero también arrastra una reputación incómoda: la corrupción. En un entorno así, uno no puede evitar preguntarse hasta dónde podrían llegar ciertas personas para encubrir un hecho que pondría en entredicho la imagen del país. No podemos afirmar nada con certeza, y es importante subrayarlo: no tenemos la verdad, solo las piezas de un rompecabezas que hasta el día de hoy sigue sin completarse. ¿Qué crees tú que pasó con Mike Mansholt? Déjanos tu teoría en los comentarios. Siempre es interesante leer vuestras ideas. Y si este caso te ha impactado tanto como a nosotros, te dejo por aquí otros dos que también te van a dejar pensando. Haz clic y sigue con tu maratón de casos inconclusos. Nos vemos en el próximo episodio.